cualquier pregunta para poder seguir adelante. Ya se está grabando. Y nada, vamos a intentar seguir aprendiendo y deciros que el estudio es una buena inversión, ¿eh? No es aburrimiento, es buena inversión. A veces nos gustan más, nos gustan menos los estudios que se hacen, cada lección es diferente y según qué estudio se hace, etcétera, pero en definitiva la continuidad de estudio lo que provoca es nuestro crecimiento. Así que vamos a invertir ahí y a darle caña y no nos cansemos de estudiar. Amén. Dios os bendiga y adelante, Martín, con la lección. No se escucha. Quítate el silencio. Sí, Ahora. perdón. Ahora me escucháis. Pues sí, decía eso. Vamos a estar dando la lección 9. Ya estamos llegando ya pues la recta final de este libro de doctrina, como ha dicho el pastor antes. Y bueno, pues vamos a intentar resumir, ¿vale? Esta lección. Para los que lo han leído, lo han hecho, pues se extiende un poquito. Y aún así, los que creo que llevan algún tiempo en la iglesia, creo que se queda un poquito corta, ¿verdad? Ya que intenta definir el concepto de iglesia. Y yo creo pues que la iglesia es tan amplia, lleva tantas áreas que tocar, tiene un trasfondo tan amplio a lo que poder agarrarnos y poder descubrir. Que... Ay, cuidado ahí los micros. Perdón. Por lo cual, repito, yo creo que es tan amplio el tema que nos toca dar hoy, que es la iglesia, que vamos a intentar pues hacer esto, ¿no? Resumirlo un poquito, tocar los 4 puntos más claves que yo considero. Y por lo demás, como ha dicho el pastor, cualquier duda, cualquier aportación, cualquier cosa que queráis también que me paso por alto, por favor, levantéis la mano y entre todos pues formaremos el estudio de hoy, ¿de acuerdo? Muy bien, como ya he dicho, y los que la han leído, vamos a hablar hoy en la lección 9 sobre la iglesia. La iglesia que se da por hecho, que es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Lo define la lección como la comunidad, como el pueblo de Dios. Y vamos a intentar, pues, escudriñar un poquito esta palabra. Vamos a intentar definir o buscar la definición de la iglesia, tanto en el Nuevo Testamento, que en realidad es cuando aparece, y luego vamos a ver un poquito el trasfondo, ¿de acuerdo? Vamos a contestar algunas preguntas. A mí personalmente me gusta cuando un estudio se basa en preguntas como la lección de hoy, ¿no? La lección de hoy nos hace pues, algunas preguntas. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuándo se fundó? ¿Qué hace la iglesia? ¿Quién son la iglesia? ¿Cómo es una iglesia? Y a raíz de esas preguntas pues podemos buscar un poquito de información. La palabra iglesia, si de alguna manera tenemos que definir qué es, ¿no? ¿Qué significa la palabra iglesia? Yo creo que, como dice el libro, si hiciéramos una pequeña encuesta en nuestros barrios, pues nos encontraríamos un poquito de todo, ¿no? En cuanto a la respuesta, nos encontraríamos desde los más religiosos o católicos, vamos a llamarlo así, que seguramente hagan referencia al templo, ¿de acuerdo? Al lugar, al edificio de la iglesia, ¿no? Si tú vas por la calle y preguntas, oye, ¿dónde queda la iglesia de San Jaime? Pues la gente normalmente te va a indicar al edificio. Hay otros que definirían la iglesia como el organismo, ¿no? La comunidad, que es lo que define también el libro, la comunidad de personas que tienen en común pues la fe, tienen en común unos mismos deseos, unos mismos hábitos y que se reúnen en un punto para hacer pues culto religioso, ¿no? Para mí, la definición que yo creo que es un poquito más completa es la de que aquellas personas que libremente se han reunido, han decidido tener en la misma unión la fe y la certeza de que Jesús es el Señor. Yo creo que aquel que se considere iglesia, aquel que debe definir la iglesia, no debe pasar, debe pasar por alto el edificio, el local, las piedras, los campanarios, los grandes relojes, las grandes puertas. No establecemos un sitio geográfico, digamos, un sitio específico, sino que nosotros, los cristianos, consideramos que la iglesia
es un edificio móvil, ¿no? No es un edificio quieto, sino que está constituido de alguna manera por personas. Personas que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Y tenemos en la unión, tenemos en común una misma fe y una misma esperanza. Amén. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguien quisiera aportar algo más al concepto de qué es la iglesia? Todo a la vez, ¿no? Yo creo que para que sirva lo que siempre recalcamos, que toda la gente se quede con ello, creo que hay un buen resumen de lo que debe ser la base de la iglesia con los 5 pilares, que lo tenéis en el discipulado y en todo lugar. Y eso es bueno que lo recalquéis siempre y lo tengáis claro, ¿vale? Servicio, adoración, enseñanza, comunión y evangelismo. 5 pilares en las que debe sostenerse una iglesia y un cristiano. Amén. Así que con esos 5 pilares creo que tenéis mucho para desarrollar. Así es. Por lo cual entendemos que la iglesia, como he dicho antes, no se define simplemente por el edificio, ¿no? O por la reunión que vayamos a hacer en un lugar en específico, sino por el trato, por el estilo de vida que llevan los que la forman, es decir, los cristianos, ¿no? Los hijos. Aún con eso vamos a intentar definir un poquito la propia palabra, la palabra iglesia, que viene del vocablo griego traducido como eclesía, y que tiene dos significados, dos vertientes. La primera yo creo que la hemos escuchado bastante en nuestros tiempos porque es muy necesaria y luego estaremos hablando de ella como un trabajo que debe realizar la iglesia. Y es, de alguna manera, se divide en dos la palabra eclesía y es llamados hacia afuera. ¿De acuerdo? Se traduce como llamados hacia afuera. Repito, lo dejo aquí un poco en el aire y ya luego estaremos hablando del evangelismo, del socorrer, etcétera, etcétera, que eso es lo que incluye, ¿no? Es lo que nos está pidiendo el propio nombre, ¿no? Llamados hacia afuera. Pero hay una traducción o hay un significado de la palabra eclesía que va mucho más allá de la palabra religiosa que nosotros creemos. Y esto es algo que la verdad es que me gusta mucho cada vez que lo descubro. Jesús utilizaba palabras naturales, palabras que en el día a día la gente las entendía para sus conceptos naturales, y Jesús las cogía y las metía en el concepto espiritual. Por ejemplo, pongo un ejemplo, la palabra bautismo. La palabra bautismo no tiene un sentido religioso, en realidad, lo que ya por el uso de la palabra se ha hecho prácticamente la única definición. El bautismo es sumergir a una persona en agua, ¿verdad? Con un sentido religioso. Pero en el original, la palabra bautismo la utilizaban aquellos para sumergir una prenda de ropa y teñirla en algún color. Es decir, Jesús utilizó ese término de la palabra bautismo para hacerlo un estilo de vida del cristiano, de aquel que debe sumergirse y cambiar de color, ¿no? De alguna manera, cambiar el estilo de vida. ¿Y cómo utilizó ese concepto de la misma palabra con la palabra eclesía, que significa asamblea o reunión de personas políticas? Sé que no es lo que más nos gusta a los cristianos, mezclar la política con la religión o con lo espiritual, pero la realidad del contexto de la historia que nos habla en ese término de la palabra eclesía, nos habla de una reunión de políticos que se hacía para mejorar, digamos, la condición del pueblo. Eran las primeras reuniones políticas intentando abrir a la democracia, ¿vale? Pasamos de la dictadura de los gobernadores de Roma, etcétera, etcétera, a intentar preguntar un poco entre el pueblo, o al menos entre los líderes, entre los adinerados, entre los poderosos, para que haya un poquito de consenso entre lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, entre lo que hay que permitir y lo que no hay que permitir. ¿Por qué explico esto? Porque me llamó mucho la atención que la palabra eclesía, que significa, repito, asamblea, reunión de personas que quieren mejorar la política, y la política, si vamos al significado, habla del bienestar del pueblo. Por lo cual Jesús, teniendo como referencia el templo o las sinagogas, que podría haberlo utilizado, voy a hacer una nueva sinagoga,
voy a hacer un nuevo templo y hablar a lo que nosotros nos referimos como iglesia, prefirió utilizar la palabra eclesía refiriéndose a que quiere hacer un grupo de personas que mejoren el estado de la población. Ese es el significado de la palabra iglesia. El grupo de personas, no vamos a decir política, ¿vale? Porque aquí no hay muchos políticos, pero es el grupo de personas que vamos a formar de alguna manera el cuerpo de Cristo, luego estaremos mirándolo, estaremos hablándolo, pero que miramos el beneficio de los demás y no solamente el nuestro. En eso se basa la iglesia de Cristo, ¿verdad? Cristo en ningún momento fue egoísta, en ningún momento fue egocéntrico mirando lo suyo propio, sino que vino, dice la palabra, vino a servir y no a ser servido. Por lo cual creo que no hay mejor definición que utilizar el beneficio común de los demás para ponernos a nosotros un nombre y una misión, un propósito. Los llamados hacia afuera para beneficiar a otros de alguna manera. ¿De acuerdo? Vemos cómo en Mateo capítulo 28, versículo del 19 al 20, está la gran comisión, está lo que algunos llaman pues el mandamiento principal de Jesús, y es id y predicad el evangelio, ¿verdad? Id y enseñad, bautizar, haciendo guardar pues todas las cosas que os hemos enseñado, perdón, que Jesús había enseñado a los discípulos, luego los discípulos lo transmiten a los nuevos discípulos, y eso nos llega a nosotros en el día de hoy, por lo cual, cogiendo, digamos, de alguna manera las dos traducciones que tiene la palabra eclesía, que es el conjunto de personas que buscamos un bien para el pueblo, y llamados hacia afuera, el llamado hacia ir y hacia predicar, lo unimos y tenemos a la iglesia mensaje de vida. Es decir, a una iglesia que se preocupa en llevar un mensaje hacia afuera. Amén. Vemos que como iglesia, si preguntamos qué es la iglesia, de alguna manera podemos definirlo en dos conceptos, ¿no? Nos podemos referir a dos partes. Está en primer lugar la iglesia universal o iglesia invisible, que se le llama, y es a cualquier persona, se le considera parte de la iglesia universal, a cualquier persona en cualquier lugar del mundo en el que tenga a Jesucristo como su Señor y Salvador. Aquí no miramos ciudades, no miramos cultura, no miramos países o naciones, ni siquiera miramos denominaciones. Cualquier persona que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador es parte de la Iglesia universal. Yo creo que es muy, muy explícita la palabra universal en general para todo el mundo, ¿verdad? Y luego tenemos el concepto de iglesia local, que esta sí que le llaman la iglesia visible, porque hace pues una concentración en un punto específico, normalmente en un barrio, en la misma ciudad, donde la afluencia, digamos, pues son parte de los miembros de ese barrio y de esa ciudad. Es una manera visible de expresar la comunión, de expresar la unidad, de expresar pues un mismo pensar que hay o una misma decisión que han tomado pues las varias personas que las constituyen. La iglesia local y la iglesia universal no es una pelea, no son enemigas, no es mejor una que otra, porque Cristo murió por su iglesia. Y Cristo cuando venga se llevará a su iglesia. ¿Tú a qué iglesia perteneces? A la iglesia de Cristo. Si lo quieres mirar desde un punto de vista local, es el que tú tienes una responsabilidad de asistencia, de compromiso, etcétera, etcétera. Y si tienes y quieres verlo como desde el punto de vista de la Iglesia Universal, tienes el compromiso de tu santidad con el Señor, tienes el compromiso de tu relación con el Señor, y ahí no importa a qué días vas al culto y qué días no vas, qué día tienes estudio y qué días no tienes. Lo que importa es tu relación con el Señor. Repito, no hay ninguna mejor que otra y no hay que decidir entre una y otra. Los que formamos parte de la iglesia, eres parte de la iglesia universal al haber aceptado a Cristo y a la misma vez debes pertenecer a una iglesia local. La Biblia lo enseña, Pablo lo dice y en algunos escritos los podemos ver claramente cómo se instruye, cómo se enseña a que el cristiano no debe vivir una vida en solitario. No debe tener sus propios cultos de yo ya he orado por la mañana y yo ya he leído por la noche la Biblia. Yo ya he hecho mi devocional
yo ya he hablado con el Señor, es más, he visto hasta una predicación por internet. Eso no forma parte del concepto de iglesia local. El Señor y Pablo y en la Biblia nos enseña que debemos de asistir, debemos de concentrarnos, además del concepto de iglesia que tiene que ver de unidad, de forma colectiva, además tiene el simple objetivo de que la iglesia somos, pues eso, la unión de varias personas. Sé que está mal dicho de alguna manera, ¿vale? Quiero que me entendáis la expresión, pero aquí individualmente nadie debe considerarse iglesia. Repito, no es la mejor expresión, pero para abrirnos un poquito los ojos, la Pili en su casa no es una iglesia, el Paco en su casa no es una iglesia y yo en mi casa no soy una iglesia. Somos la iglesia de Cristo y nos reunimos una vez a la semana, 3 veces a la semana, una vez al año, espero que no, pero lo que nos tiene que unir no es que cada uno se queda en su casa y formamos parte de la familia espiritual o de la iglesia universal, sino que además contribuimos, porque además, lo hablaremos luego también, no me quiero avanzar, hay cosas que yo tengo que aportar que a los demás hermanos le faltan, porque Dios lo ha querido así, que seamos complementos los unos de los otros. Pero además hay hermanos en la iglesia que tienen cosas que a mí me van a favorecer, me van a ayudar, me van a complementar. Por lo cual es bueno que habitemos los hermanos juntos en armonía. Amén. No sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta o alguna aportación. Quiero ir parando para que haya tiempo, ¿de acuerdo? Ok, la misión de la iglesia, de alguna manera, el propósito de ser iglesia, Jesús lo manifestó de ser cristiano, ¿vale? Para que me entendáis así, en 2 partes. Amar al Señor sobre todas las cosas y amar al prójimo. Y las 2 cosas se deben hacer en la iglesia. Sé que una la puedes hacer en tu casa, la de amar al Señor, pero hay un versículo que dice que si no amas al hermano al que ves, ¿cómo vas a amar al Dios que no ves? ¿No? Yo creo que tiene mucho sentido, tiene mucha razón. No podemos decir que yo solamente quiero amar a Dios y no reunirme con ningún hermano porque aquel me ha mirado mal, porque aquel me ha señalado, porque no me llevo bien, porque no piensan igual que yo, pero decir que amas a Dios, a alguien que no puedes ver, y aborreces a los que están a tu lado. Por lo cual, tanto una como la otra van ligadas. Amar a Dios y amar a tu prójimo, ambas cosas tienen que ser puestas en obra, en práctica, en tu iglesia local. Y además, si van acompañadas de grandes ofrendas y diezmos, pues el Señor te bendice mucho más. Menos mal que alguien ha sonreído. Seguimos a la siguiente pregunta. ¿Cuándo comenzó la iglesia? ¿Cuándo empezó la iglesia? Bueno, pues vamos a partir de varios principios, ¿vale? Varias primeras veces. Por ejemplo, la primera vez que aparece la palabra iglesia en la Biblia, bueno, de hecho, la palabra iglesia solo aparece en el Nuevo Testamento, aparece aproximadamente unas 105 veces, pero la primera vez que sale lo está expresando Jesús a Pedro en Mateo capítulo 16. Hablamos de aquella revelación cuando Jesús está con sus discípulos y les pregunta, ¿no? La gente, ¿qué dice de mí? ¿Quién dice que soy yo? Pues unos dicen que eres Juan, otros dicen que eres un profeta, otros dicen que eres Elías, otros dicen que simplemente eres un revolucionario. Y Jesús le hace la pregunta, ¿no? Pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y Pedro salta y dice, tú eres Cristo, tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Y entonces la primera aparición de la palabra iglesia, Jesús la dice, pues yo también te digo que tú eres Pedro y que sobre esta roca, sobre esa verdad que has dicho, sobre ese pilar de todo aquel que me reconozca como Cristo, como el Hijo de Dios, edificaré mi iglesia. Y quiero que por favor nos centremos en estas 3 palabras que terminan el versículo, edificaré mi iglesia, porque cada una de ellas nos expresa algo importante. Edificaré nos está diciendo pues uno de los trabajos que tiene la iglesia, que es edificar, luego lo estaremos viendo, pero además lo está diciendo en un tiempo futuro. Edificaré mi iglesia, por lo cual se sobreentiende que aún no es el inicio de la iglesia. Repito, es la primera vez que aparece la palabra iglesia en la Biblia
pero no se considera que ha nacido la iglesia. Habla en un tiempo futuro. Edificaré. Cuando dice mí, está atribuyendo todo el dominio, todo el control, todo el señorío a su persona. Es muy probable, es la gran mayoría de veces que reconocemos una iglesia en el título, en un letrero, normalmente se suele llamar iglesia cristiana, iglesia de Cristo, etcétera, etcétera. Aquella que ya no tenga el nombre de Cristo quiere decir que no ha empezado bien. Toda iglesia que no sea cristiana no le está atribuyendo el mérito, no le está dando el control, no está diciendo que le pertenece a Cristo. Por lo general, toda iglesia, aunque luego tenga un título de alguna manera, ¿no? Pues nosotros nos llamamos mensaje de vida, que habla pues de una declaración, de un propósito, pero antes tiene que haber un sobrenombre que le atribuya pues la autoría de alguna manera al Señor, ¿no? Somos iglesia cristiana, porque le pertenecemos a Él. No es la iglesia, y ahora está aquí el pastor, ¿vale? Pero no es la iglesia del pastor, no es la iglesia del que sale el titular del local, el que tiene que pagar el recibo del agua y de la luz, no es la iglesia del más veterano, del que lleve más años en la congregación. La iglesia es de Cristo y solamente hay instituciones, hay autoridades dentro de la iglesia pues que cumplen una función u otra. Tampoco vamos a decir que la iglesia es tuya ni es mía. Sí que tenemos que hacerlo en el sentido de responsabilidad, que todos tenemos que aportar a nuestra iglesia. Pero la iglesia simplemente, únicamente es de Cristo. La autoría se la merece Él, el señorío es de Él. Y por último, utilizando estas tres palabras que he dicho, edificaré mi iglesia, ¿no? Que, repito, aunque Jesús podría haber dicho, edificaré, sobre esta verdad edificaré un nuevo templo o edificaré una sinagoga mucho más moderna, prefiero utilizar el término eclesía, que habla de una iglesia móvil, no de un edificio, como lo puede ser un templo o una sinagoga, sino que se refiere a organismo vivo, a personas, así como eclesía significaba grupo de personas que miran por un bien político. Eso es lo que Jesús quería de su iglesia, de sus discípulos. Quería edificar en un futuro una iglesia que no estuviese estática en un sitio específico, sino que fuese capaz de moverse, de ser flexible, de ser dinámica y de acudir hacia afuera a la necesidad que hay. Amén. Vemos que esa es la primera vez que aparece la palabra iglesia en la Biblia. El nacimiento de la iglesia, o lo que se considera el principio de la iglesia, está en el Pentecostés, perdón, Hechos capítulo 2, es lo que se considera como el principio de la iglesia, cuando el Espíritu Santo desciende, ¿verdad?, en el aposento alto, está sobre aquellos discípulos, Pedro predica, se añaden como 3000, y a eso se le considera el principio de la iglesia. Ahora bien, perdón, hay un antes, hay un inicio, que aunque no sale la palabra iglesia, si nosotros más o menos entendemos el concepto de lo que hemos explicado que significaba iglesia, y es grupos de personas que quieren un bien común, y además la palabra eclesia o eclesía es llamados hacia afuera, tenemos que remontarnos a cuando el Señor empezó a diseñar pues el plan, ¿no?, del pueblo de Dios, de una comunidad. Y entonces el libro nos explica que hay un inicio, por ejemplo, en Abraham. Cuando Dios le dice a Abraham en Génesis 12, en ti serán benditas todas las naciones, todas las familias. Es decir, cuando Dios le promete a Abraham, de alguna manera, le bendice con toda bendición, para que a partir de él toda la comunidad, es decir, todos sus descendientes, todo lo que van a crear, va a ser el pueblo de Israel, ¿no? Después, cuando pues ya salga Isaac, Jacob, etcétera, y las 12 tribus, ya está siendo de alguna manera inspirada, ya está siendo profetizada, vamos a llamarlo así, la palabra iglesia. No, repito, no se traduce como iglesia, no, en ningún momento la nombra, pero ya está dando el concepto de un pueblo, de un organismo que se va a consolidar en unidad, ¿verdad?, en colectivo.
Pero además algo que me ha llamado la atención, la verdad es un detalle que me gustaría que apreciaras y si lo quieres, pues ahí te lo dejo. Abraham, cuando Dios llama a Abraham, ¿cuál fue el llamado? Voy a preguntar para que ninguno se me duerma. ¿Quién? Mi hermana Mari, va, que está por ahí. Mari, cuando Dios llama a Abraham, ¿a dónde lo llama? Soy yo. Sí. Llama a Abraham a salir de su tierra y de su parentela. Así a una es. tierra que yo te daré, me dice. El llamado de Dios a Abraham, gracias María, el llamado de Dios a Abraham le dice, sal fuera. La palabra eclesía significa llamados hacia afuera. Por lo cual estamos viendo que el principio de la iglesia, repito, sin aparecer la palabra iglesia, ya lo podemos estar viendo desde el principio, desde el Génesis, cuando le dice a Abraham, sal fuera, que yo te voy a bendecir. Y nosotros en nuestros días nos cansamos de explicar dentro de la iglesia que el término eclesía es llamados hacia afuera. Y es lo que empezó a hacer Abraham, salir fuera de la comodidad de estar en casa del papa, de la mamá, teniendo pan para comer, teniendo cama para descansar, y es empezar a preocuparse con una mirada hacia afuera, ¿verdad? Ya no tanto hacia adentro ni hacia atrás, sino hacia adelante. Por lo cual entendemos, repito, que el principio de la iglesia podríamos definirlo incluso en el Antiguo Testamento. Luego vamos a ver que después de Abraham, entre los patriarcas, pues aparece un Moisés que es escogido como libertador del pueblo de Dios, repito, y ya es considerada la comunidad, el pueblo de Dios. Además, con Moisés pues viene una organización, ¿verdad? Viene el establecimiento de las leyes, además viene pues la libertad, vienen las fiestas para el pueblo de Israel, hay una autoridad, de alguna manera, hay una cercanía de Dios, del pueblo con Dios en cuanto a los altares. Hay además un establecimiento físico, como es el tabernáculo, que Dios le presenta a Moisés. Es decir, siguen sin volver a utilizarse la palabra iglesia, pero ya empezamos a ver pequeños detalles del inicio de lo que luego será la iglesia. Así que, a la pregunta ¿desde cuándo se formó la iglesia? En realidad debemos decir que la iglesia nace en el Pentecostés, con el bautismo del Espíritu Santo, que la primera vez que aparece la palabra iglesia es en Mateo capítulo 16, cuando Jesús se lo manifiesta a Pedro sobre la verdad fundamental que se establece toda iglesia, y es reconocer a Cristo como único Señor y Salvador. Y vemos principios de detalles en Génesis con Abraham y luego con Moisés, etcétera, etcétera. Sí, hasta aquí bien. Si alguien quiere aportar algo, pastor, si quiere, o alguien. No, lo que se está diciendo, una cosa es cuando se materializa en lo terrenal la idea de Dios, pero Dios ya tiene en su corazón todo lo que va a ocurrir antes de la fundación del mundo y lo deja expresándolo desde el primer momento. Desde Génesis 3 con la serpiente ya va a traer un redentor, ese redentor va a ser un punto de inflexión. Con Jacob ya se ven cosas en sueños, con Abraham se ve un llamado no solamente a los judíos, sino hasta toda la tierra. Es más, no es ni judío. Los judíos empiezan de Jacob en adelante, son israelitas. O sea que el llamado siempre ha sido al mundo, a todos, aun habiendo un pueblo escogido. Pero el pueblo escogido era la plataforma que tenía que llevar el evangelio, los elegidos para llevar el evangelio a todos. El objetivo de Dios siempre ha sido todos. Lo que pasa es que escogía a algunos para llevar eso a todos. El pueblo de Israel fue escogido, no lo hizo bien, y la iglesia ha sido escogida y tendrá que cumplir su tiempo para que después Dios siga con Israel su trato. Pero Dios siempre ha pensado en salvar a todos. Es más, dice la palabra que Él desea que todos procedan al arrepentimiento, que todos sean salvos. No hay acepción de personas. Amén. Así que Dios va dejando ver algunas de las cosas que ya piensa desde la eternidad, y en la vida real lo podemos aplicar igual. Hay cosas que en tu vida tú no ves, pero que Dios ya las tiene en su corazón y que llegará el momento que las veas cuando Él quiera exponerlas
y materializarlas en lo físico. ¿Ok? Amén. Se me ha pasado por alto, lo dejo ahí como un detallito. Yo quería añadir también un detallito. ¿Vale? Sí, María, adelante. Algo, una pequeña pincelada porque me ha robado Moisés lo que yo quería decir, en parte, ¿vale? Pero mirar has dicho tú, Barty, que el concepto de pueblo de Dios surge después de que Dios le hace la promesa a Abraham. Le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. La promesa estaba sobre Abraham, ¿vale? Y cuando Israel sale de Egipto de la cautividad y llega al monte Sinaí, Israel sigue siendo la familia de Abraham, o sea, los hijos de Jacob, Israel. Sin embargo, ahí viene Dios, llama a Moisés y le ofrece el pacto mosaico, el pacto de la ley, el pacto del Sinaí, ¿vale? Y ahí Israel deja de ser los hijos de Jacob a ser el pueblo, a ser nación, ¿vale? Pero si te das cuenta, desde que Israel sale de la esclavitud, que es llamado fuera, hasta que da el pacto, han pasado 50 días, ¿vale? O sea, se ha celebrado la Pascua, se ha ofrecido el Cordero Pascual, o sea, el sustituto del pueblo, ¿vale? Y han pasado 50 días y se da la ley. Y Israel se establece como el pueblo de Dios. O sea que las promesas de Abraham pasan sobre Israel. La iglesia tiene su Pascua, entre comillas, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario. ¿Vale? Nuestro Cordero Pascual, nuestro sustituto, muere en la cruz del Calvario. Y 50 días después, en Pentecostés, nace la iglesia. O sea que viene a ser como si se siguiera un molde, ¿no? La Pascua en el Antiguo Testamento se celebra en Egipto, Israel sale de Egipto, a los 50 días justos se establece el pacto de la ley, ¿vale? El Señor muere en la cruz del Calvario, 50 días justos después desciende el Espíritu Santo y se forma la iglesia. Solamente esa pequeña pincelada. Muy buen detalle, la verdad. Vemos que aun en esos pequeños detalles, el Señor es fiel, ¿no? El Señor lo muestra con fidelidad y es de alguna manera obras para destacar que el Señor está pendiente aún de los pequeños detalles. Todo cuadra y todo tiene que ver siempre con el propósito de Dios para su iglesia. Quería decir, que antes no lo he dicho, que el reunirse los apóstoles, los discípulos en el aposento alto, no significa el nacimiento de la iglesia, sino cuando desciende el Espíritu Santo, como bien ha dicho Mari, a los 50 días en el Pentecostés. Porque la Biblia nos enseña que ya antes se estaban reuniendo. Quedaban para orar, para meditar, para compartir, pero eso no significa ser iglesia. Y ahí pues dejo otra pincelada, ¿no? Para aplicarlo a nuestro día a día. El reunirnos en un local, en una casa, en un parque, en una célula, da igual. El reunirnos y el hacer cosas cristianas no significa ser iglesia. Luego vamos a ver una verdad espiritual, ¿no? La iglesia, como hemos dicho antes, edificaré mi iglesia. Tiene que haber un señorío de Dios, tiene que haber un control espiritual antes que lo natural. Está claro que debe haber una estructura, debe haber un orden dentro de la iglesia, deben haber figuras de autoridad, como lo vimos en el Antiguo Testamento y lo vemos en el Nuevo Testamento, pero en todo momento el que tiene que tener el control es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo, es Jesucristo, porque para eso le pertenece a Él. Por lo cual, dejo ese detalle y seguimos adelante. La iglesia no es una reunión de amigos, no es un club social, no es una asociación de vecinos. Esos son, pues eso, asociación de vecinos que quedamos para hablar de según qué tema, para llegar a algún acuerdo sobre según qué áreas, pero la iglesia no tiene que ver con nada natural, tiene que ver con algo espiritual. ¿Amén? Seguimos adelante. La iglesia primitiva, lo que se le llama la iglesia primitiva, la iglesia primaria, la que hablamos desde el Pentecostés, con los primeros discípulos, los apóstoles, con esos primeros 3000 que aceptaron, digamos, ese desafío bajo la primera predicación de Pedro.
vemos que tenían algo especial. Y yo de alguna manera he querido resumirlo muchísimo, muchísimo. En Hechos capítulo 2, para mí es la base de la iglesia. Toda iglesia tiene que vivir Hechos 2. ¿Y a qué me refiero? A una parte espiritual y a una parte material. A una parte invisible, espiritual, a una parte visible, natural. Por ejemplo, a partir de estos primeros discípulos, a partir de la primera iglesia, vemos que hay una pequeña lista que nos enseña aquí el libro de actos, de características que tienen que llevar a cabo la iglesia. Y yo creo que toda iglesia que se considere iglesia, y estoy utilizando demasiadas veces la palabra iglesia dentro de la misma frase, aquella iglesia que se cree iglesia y quiere ser iglesia, creo que tiene que tener en cuenta y creo que debe imitar esta serie de listas, entre otras muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, tenían una misma doctrina, la enseñanza de los apóstoles. La iglesia debe de compartir enseñanza bíblica, como estudiamos la semana pasada. La palabra de Dios es palabra viva, no es simplemente palabra escrita por hombres, es inspirada por Dios, es palabra viva, ¿verdad? Vimos pues todos los detalles y todas las cositas que nos hacen, no solamente decir, es un libro histórico, es un libro que contiene verdades, no, es palabra viva. Es la palabra que sale del Señor, sale de su propia boca, pero como antes no había en WhatsApp para enviárnosla en audio, pues nos la dejó escrita. Pero tenemos que entender que es mensaje de Dios, palabra que sale de la boca de Dios y que la recibimos nosotros en nuestros oídos y en nuestro corazón. Y ellos tenían esa costumbre de compartir entre ellos las enseñanzas. Ellos la tenían muy fresca porque habían vivido con Jesús esos 3 años de ministerio. Pero aún nosotros hoy, aunque no lo hemos visto en persona a Jesús, tenemos que seguir predicando la misma palabra, las mismas enseñanzas, la misma doctrina. Y justo estamos dando pues este estudio que se llama así, ¿no? Las doctrinas, las verdades fundamentales, aquello que es inamovible para toda buena iglesia. En segundo lugar, hablaba de una comunión. Los primeros discípulos tenían comunión, tenían amor, estaban en un mismo pensar y en un mismo sentir. Estaban unánimes juntos cuando descendió el Espíritu Santo. Eso debe estar en una buena iglesia, la unión. Habían ceremonias o actos que tenían un sentido especial, ¿verdad? Un sentido que era capaz de transformar vidas, como por ejemplo el bautismo y la Santa Cena. Los discípulos siguieron esta práctica que Jesús enseñó. Jesús dijo que todo aquel que creyera en él fuese bautizado. No solamente lo dejó algo opcional, sino que lo dejó como un mandamiento, ¿verdad? Para que todo aquel que quiera ser parte de la iglesia tenga por hábito este acto, ¿verdad? Que no lo pasemos por alto, el bautismo. Y la Santa Cena, participar de un pacto que se nos ha hecho y que está al alcance de aquellos que quieren aceptarlo. Tiene que haber oración y adoración, y además de forma pública. ¿A qué nos referimos de forma pública? No es hacerlo en un parque, no es hacerlo en la calle, sino se refiere a que no se escondían del Evangelio. Y para nosotros la verdad es que es muy fácil decirlo. No nos escondemos del Evangelio, pero para ellos significaba el peligro de la muerte. Y aún así, ninguno se avergonzaba del Evangelio. Eran llevados a la muerte, Jesús fue llevado a la cruz y sus discípulos todos murieron con muerte que nadie las quiere para sí mismo, por amor a no avergonzarse de lo que habían creído. Ayudaban a los necesitados. Yo creo que es una característica que ninguna iglesia debe perder. La ayuda a los necesitados. Ahí incluimos viudas, huérfanos, enfermos, pobres y un largo etcétera. Cualquier necesitado. Y por último, habla de que examinaban cómo estar pendientes no solamente de seguir extendiendo la palabra, es decir, de seguir evangelizando, sino que los nuevos que entraban, los recién convertidos, tuviesen una serie de actividades o una serie de normas para que de alguna manera se condujesen por un buen camino. Es lo que yo creo que tú y yo hoy llamamos a un discipulado. En aquel entonces no habían discipulados, no habían libretas, pero ya los primeros discípulos entendían
que aquellos que recibían a Cristo y querían formar parte de la iglesia, de aquel organismo vivo, no podían hacerlo de cualquier manera, sino que tenían que tener pues un seguimiento, tenían que tener una forma de conducta, en resumidas, un estilo de vida. Un estilo de vida que manifieste, pues eso, ¿no? Que somos cristianos. ¿Cómo es la iglesia? La siguiente pregunta, ¿cómo es la iglesia? Hasta aquí todo bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien? Continúo, ¿eh? Si alguien tiene cualquier cosa, por favor, que lo escriba o levanta la mano. Yo ahora mismo pues estoy viendo a todo y cualquier cosa paramos. ¿Cómo es la iglesia? Es la siguiente pregunta. Bueno, pues la iglesia, según los miembros, pues es más guapa o es más fea, ¿no? No es broma. La iglesia es el cuerpo de Dios, es el pueblo escogido del Señor, es la familia de Dios, son los hijos de Dios. A partir de ahí, ¿qué podemos decir de la iglesia? Podemos decir muchísimas cosas, como he dicho antes. Yo creo que es un concepto, es un tema muy amplio, que podríamos irnos por muchas ramas. Yo voy a intentar resumirlo porque me gustaría acabar la lección hoy para que así no nos retrasemos tampoco en las lecciones que nos restan. Pero yo quiero definir de alguna manera como Pablo lo hace en Efesios capítulo del 4 al 6, por ejemplo, lo resume muy bien. Pablo especifica, sobre todo en Efesios, y lo deja como normas doctrinales de alguna manera, cómo es el caminar de una iglesia, cómo debe vivir una iglesia, cómo es la organización de una iglesia, quiénes forman parte de esa iglesia. Y de alguna manera yo he cogido pues algunas pinceladas, por ejemplo, una iglesia debe ser un cuerpo unido. La palabra nos lo enseña de una forma muy clara. Compara a la iglesia con un cuerpo humano. Así como el cuerpo humano es formado por muchos miembros, pero forman un solo organismo, solamente tienen un corazón, solamente tienen una forma de mantenerse vivo de alguna manera, ¿no? Tiene una cabeza. Así de la misma manera es la iglesia. Somos muchos miembros, cada uno tiene una función en particular. Hay miembros que son más visibles, hay otros que son un poco más internos, son menos visibles, pero ninguno se puede creer más que otro, ninguno se puede creer más indispensable o imprescindible que otro, y sobre todo ninguno se puede creer el miembro de la cabeza. ¿Me explico? La cabeza ya está escogida, para que me entiendas. Ya es Cristo. Los demás somos el cuerpo. Es decir, la parte más visible, lo que va a salir en el DNI de la persona, siempre va a ser la cabeza. La parte visible de la iglesia es Cristo. No eres tú, no soy yo. No es el pastor, por más guapo que es. Ahora que no está, aprovecho para hacer la pelota. Es decir, la parte de la iglesia que nos toca ser es el cuerpo. Y esto lo resume muy bien, como he dicho, ¿no? Pablo en sus cartas, en las epístolas, lo define muy bien, pero en Efesios capítulo 4 nos enseña que debe haber una estructura bien organizada. Por ejemplo, cuando empieza a hablar de los dones, Pablo hace una lista, 1 Corintios 12, Romanos 12, etcétera, etcétera, pero en Efesios capítulo 4 empieza a hablar acerca de los ministerios. Y dice, y él mismo, es decir, Jesús, constituyó a unos profetas, a otros evangelistas, pastores, maestros, etcétera, etcétera. Y dice, con el único fin de perfeccionar a los santos. Es decir, una iglesia, ¿de qué se trata? De ser un organismo vivo que debe no parar nunca. Debe estar activo. ¿Quiere que te defina con mis propias palabras qué es una iglesia? Es un grupo de imperfectos que deben de mejorar. En el momento en el que lleguemos a ser una iglesia perfecta, o bien estamos en el cielo o no estamos haciendo algo bien, y es evangelizar. Aún así nunca lo llegaríamos a ser, nunca nos podríamos considerar una iglesia perfecta. Pero aún así, si cerráramos las puertas de la iglesia, si no dejáramos entrar a ningún nuevo, y los mismos que estamos nos pegamos 80 años en el evangelio, al igual somos tan buenos y hemos aprendido tanto que nos podríamos llegar a considerar una buena iglesia. Ahora bien, el organismo vivo que se refiere y que Jesús diseñó es el de perfeccionarnos los unos a los otros.
hay autoridades espirituales que tienen que ejercer, pues eso, autoridad, y hablamos pues de un pastor, de un maestro, de los profetas, de los apóstoles, hablamos de referencias de autoridades, pero no son más ni son menos que el resto del cuerpo, de miembros de la iglesia, los cuales también tenemos dones, tenemos talento, tenemos habilidades y tenemos capacidades de perfeccionarnos entre nosotros y de perfeccionar la obra de Cristo. Amén. Por lo cual, como he dicho antes, en Hechos capítulo 2 para mí resume el trabajo de la iglesia. Hay una parte espiritual y hay una parte material. La parte espiritual la gobierna el Espíritu Santo. Y ahí, perdóname, no te ofendas, pero ni tú ni yo podemos modificarlo. Ni tú ni yo podemos ayudar a que el Espíritu Santo se vea más, se vea menos, llegue a más personas, ni llegue a menos. El Espíritu Santo es el que lo va a hacer. Cómo el Espíritu Santo descendió y vino como un viento recio y repartió lenguas como de fuego, ¿fue por las buenas oraciones que hicieron los discípulos? No, fue porque Dios quiso, porque había una promesa, hubo una obediencia de los discípulos de mantenerse juntos en oración y en búsqueda y en espera del Espíritu Santo, del Consolador, pero eso no atribuyó a que el Espíritu Santo se moviese más o menos. La primera parte de Hechos, capítulo 2, hablamos de una parte invisible, de una parte espiritual, de una parte que no nos toca a nosotros. Hay un bautismo, hay una predicación de la palabra, hay un convencimiento de las personas a un arrepentimiento y a un nuevo estilo de vida, pero luego los últimos versículos del capítulo 2 de Hechos, quiero que por favor cuando tenga un tiempo lo leas, habla de lo que sí que es natural y de lo que sí que nos toca a nosotros. Dicen, permanecían todos juntos, con pan, comían pan y había sencillez de corazón. Tenían en común todas las cosas. Añade en ese tiempo, ¿no? Dice, vendían todas sus posesiones y la ponían a los pies de los discípulos para que ellos hiciesen lo que mejor le parecía. Es decir, había tal unidad entre la iglesia, la primitiva, entre el concepto de cristianos del inicio, de aquellos que habían entendido el Evangelio de una forma clara y especial, que habían tenido un trato real con Cristo, ¿no? Un trato personal, del cara a cara, que entendían que habían dos partes de la iglesia. La espiritual, que no les tocaba a ellos, le toca al Espíritu Santo, pero la parte que sí que me toca a mí y tengo que poner yo el hombro, tengo que poner yo de mi parte. Y es el amor, es la unidad, es el perfeccionarme yo y el perfeccionar a otros. Por lo cual, si quieres ser parte de una iglesia que está trabajando bien, de forma correcta, tenemos que ser una iglesia de Hechos, capítulo 2, que le deje al Espíritu Santo moverse en lo sobrenatural, pero que nosotros hagamos la parte que nos toca, y es mantenernos en unidad. Amén. ¿Puedes levantar un dedo para ver que estás bien? Vamos a la última pregunta. ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué hace la iglesia? ¿No? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es el propósito? Bueno, como he dicho antes, es algo muy denso como para resumirlo, y aún así los 3 puntos que vamos a tocar yo los resumo sinceramente para no alargar esto por 2 lecciones, ¿no? ¿Qué hace la iglesia? Bueno, la iglesia fue diseñada con el objetivo, o fue rescatada, mejor dicho, porque la iglesia ya estaba en el corazón de Dios, ya éramos hijos de Dios desde el inicio, pero por el pecado nos tuvimos que separar y hubo pues un plan de restauración, de salvación, y una vez que fuimos diseñados y ya hubo el nacimiento de la iglesia, repito, en Pentecostés, con el bautismo del Espíritu Santo, ahora hay un trabajo que la iglesia debe hacer, y el trabajo es no solamente, porque, repito, lo podemos definir en muchas palabras, pero vamos a intentar resumirlo en agradar a Dios, adorar a Dios, exaltar y glorificar el nombre de Dios. Ese es el trabajo de la iglesia. Estar de acuerdo con las normas que Dios nos ha enseñado, ¿no? Que nos ha marcado las pautas del estilo de vida que Jesús quiere, ¿verdad? Con valores, con principios que debemos de seguir en sumisión y en obediencia.
No somos robots, somos libres de escoger el camino. Pero aquel que quiere considerarse parte de la iglesia tiene que tener un sentido de pertenencia, de que esta iglesia le pertenece a Cristo. Y si Cristo es el amo, pues se tienen que obedecer sus normas. ¿Verdad? En mi casa yo pongo mis normas. Y si yo digo que, pues como en muchas casas, no en mi caso, pero en muchas casas dicen que los zapatos se tienen que dejar fuera, que no se puede entrar con zapatos en casa. Pues toca quitarse a todo el mundo el zapato. Y si dice que no se fuma en el salón, todo el mundo al balcón a fumar. Y si no se fuma, mejor. Es decir, en cada uno, en su dominio, pone sus normas. En la iglesia, el dominio lo tiene Cristo. Vamos a definir el trabajo de la iglesia en 3 partes. La primera parte es adorar a Dios y hablamos de una mirada hacia arriba, porque miramos para adorar a Dios. Hablamos de una mirada interna y es la edificación, el edificarnos a nosotros mismos y a nuestros hermanos. Y hablamos de una mirada externa y es de evangelizar. Estos son los 3 puntos que tiene que hacer una iglesia. Adorar a Dios, edificar y evangelizar. Paco, ¿cuáles son los 3 puntos? Los 3 puntos que acabas de decir. Sí. Pues edificarse, Bien. bueno, adorar y evangelizar. Muy bien. Gracias, Paco. Yo quería decir una cosa, ¿no? Que, bueno, que Sí. la iglesia, aparte es para juntarnos todos y adorar a Dios, ¿no? El único que se lo merece, ¿no? Es para formarte tú también como cristiano y luego salir fuera a evangelizar, ¿no? Para que Exacto. a las personas, ¿no? Exacto. Ahí el concepto de edificarse. Edificarse es formarse, complementarse, crecer. Es lo que has querido decir. Exacto. Vamos a tocar una pincelada por encima de estas 3 cosas, ¿vale? Vamos a ver adorar, que es mirar hacia arriba. Y entendemos que adoración, lo voy a resumir, adoración no es poner música lenta. Adoración no es cerrar los ojos. Adoración no es levantar las manos y decir aleluya. Adoración no es ponerte de rodillas y apagar la luz. Sé que es el concepto más amplio que en la iglesia, por nuestro propio lenguaje, consideramos, ¿no? Venga, un tiempo de adoración. Y entonces los músicos tocan música lenta y los demás cerramos los ojos y es un tiempo de levantar oraciones. No. Adoración conlleva mucho más que ello. Eso es una parte de cómo adorar, ¿no? Pues se puede adorar con cánticos, se puede adorar con tus ojos cerrados, levantando las manos, se puede adorar de rodillas, se puede adorar quebrantado de corazón y llorando, pero adorar es el estilo de vida. De hecho, adorar a alguien es ponerlo en un lugar de honor. Es algo que estás como tan agradecido que lo pones como en un pedestal. Por ejemplo, ¿cuántos aficionados al fútbol adoran, tienen como ídolos a los mejores jugadores? Ven a Messi y se postran a sus pies. Marca un gol Cristiano y lloran como si dependiese de ellos su vida. Porque realmente adoran, es decir, lo ponen en una posición como de seres supremos. Ojalá los cristianos, y no hablo por todos, ¿no? Pero ojalá muchos cristianos adoráramos a Dios de la misma manera que los aficionados de fútbol a Messi y a Cristiano. Es decir, que tuviésemos una devoción por el Señor, un agradecimiento, que nuestro estilo de vida nos lleve a rendir nuestra vida y a ponerlo a Él, vamos, iba a decir, mucho más alto que nosotros. Pero es que nosotros ni siquiera nos tenemos que comparar con Él, ¿no? El estilo de vida de adoración no conlleva, repito, a cantar solamente canciones. Adorar también es en tu trabajo. Adorar es cuando te comportas con tu familia. Adorar es cuando estás en un trayecto de metro, por ejemplo, y sabes comportarte y sabes manifestar un buen testimonio. Adorar, claro que tiene que ver con predicar la palabra, con cantar canciones, con levantar tus manos y agradecer al Señor. Pero cuando Dios dice, busco adoradores en espíritu y en verdad, no se está refiriendo a gente que de 7 a 9 de la noche ore en el culto. No está buscando a ese tipo de adoradores, sino a gente que su estilo de vida es adorar y agradecer a Dios.
Paco, ¿querías aportar? Digamos que es poner a Dios en el primer lugar de tu vida, Exacto. en primero en todo, ¿no? Exacto. Eso es adorar a Dios. No es el rato de adoración, sino que mi estilo de vida, mi forma de vivir, mi forma de hablar, mi forma de actuar, etcétera, etcétera, definen un adorador. Alguien que levanta el nombre de Dios en alto. En segundo lugar, vemos que es el edificarnos. Hablamos de una mirada interna porque tiene que ver conmigo mismo. Porque, en primer lugar, y eso yo creo que todo el mundo somos conscientes, y si no, pues considérate un poquito orgulloso, con mucho amor te lo digo. La mirada interna tiene que considerarte que necesitas ser edificado. Es decir, que hay una mejor versión de ti. Siempre puede ser algo mejor. Los más santos que han orado 3 o 4 horas seguidas pueden orar 5. Y cuando la hayan conseguido, pueden orar 6. El que lleva, me lo invento, digo ejemplos un poco tontos para poder expresar lo que quiero decir. El que lleva 3 días sin pecar puede conseguir un cuarto y un quinto. Es decir, siempre hay una mejor versión de nosotros. Edificarnos tiene que ver con lo que no sabemos hacer bien. Es decir, creernos que somos imperfectos, que no lo sabemos todo, que no somos los mejores, que no hemos nacido al igual en la mejor casa, que no hemos tenido al igual a los mejores padres porque no han sabido criarnos o no han sabido darnos lo mejor, etcétera, etcétera. Un largo etcétera, ¿no? Que podemos añadir ahí. Pero el reconocer, como se le dice a los que tienen problemas, ¿no? Sobre todo en alcohol, en droga, etcétera, en vicio. El primer paso es reconocer que necesito mejorar. Cuando un cristiano reconoce que necesita ser edificado, es decir, que necesita que nuevas cosas sean fomentadas en él, pues una restauración, una sanidad interior, una falta de perdón, una envidia, el egoísmo, etcétera, 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 entonces irá a la iglesia, porque sabe que en la iglesia va a haber edificación para su vida. Pero además tenemos que hacer una mirada interna para mirar y decidir lo que Dios ha puesto en mí, lo voy a poner en obra, lo voy a poner en práctica, lo voy a poner en favor de los demás o me lo quedo para mí. Por ejemplo, el pastor tiene conocimiento de la palabra, sabe predicarla, sabe exponer la palabra. ¿Y si el pastor decide que no? ¿Y si el pastor decide que es suficiente quedarse para él esa información? Total, Dios se la ha dado a él. Pues ya está, pues el pastor lee su Biblia, se predica delante del espejo y ya está. Le llamaríamos egoísta, le llamaríamos mal pastor. ¿Por qué? Porque Dios lo que le ha dado no lo está compartiendo con los demás. Yo, pastor, necesito el domingo ir a la iglesia para ser edificado. Y al igual el pastor tiene la palabra que yo estoy necesitando. Por lo cual, la mirada interna tiene que ser para reconocer que necesito, pero también para saber que hay alguien que me necesita. Y entonces, en unidad, nos edificaremos. Como bien decía Paco, el cristiano tiene que crecer. El cristiano tiene que desarrollarse. Como lo hace cualquier persona de forma natural, así como un niño pequeño pesa entre 3, 4, 5 kilos, 2 kilos, no sé. Los niños pequeños pesan eso y cuando somos adultos, pues algunos llegamos a pesar hasta 65, que es lo que yo peso más o menos. Entonces, los que de forma natural, una mujer no puede tener a un hijo en su vientre de 65 kilos, porque no es natural. Entonces, así como todo tiene un procedimiento y un proceso de ir creciendo y de ir desarrollando, de la misma manera es en la vida espiritual, ¿verdad? Comenzamos dando el primer paso de aceptar a Cristo como Señor y Salvador y el siguiente paso es reconocer que necesitamos cambiar. Necesitamos ser mejorados. Y eso solamente lo puede hacer Cristo y Él ha decidido hacerlo por medio de su iglesia. Y termino con esto. El punto número 3, la misión punto 3 de la iglesia, y es evangelizar. Es el mirar hacia afuera. Lo hemos explicado antes con su nombre explícito. Eclesía es llamado hacia afuera. No podemos conservar el pensamiento de que la iglesia es el local en calle La Mina número 9 y en la de Tarrasa, perdonadme, no me sé la dirección, pero bueno, no es ir al local de Tarrasa.
Si tenemos ese concepto, nunca seremos iglesia. Seremos asociación, comunidad de vecinos, o como nos queramos llamar. Pero iglesia es salir de esas cuatro paredes. Hay una palabra que puede producir un poco de confusión porque se parece. Calle Huelva número 2, muy bien, para que os visiten. Hay una palabra que puede confundir un poquito de confusión porque se parece, pero yo lo he escuchado más de una vez y creo que abre un poco los sentidos, ¿no? La iglesia no es un lugar de entretenimiento. ¿A qué nos referimos con entretenimiento? A ver qué espectáculos me dan hoy. Venga, hoy vamos a reservar plaza. A ver qué hay hoy en la iglesia. A ver qué canciones cantan, a ver quién predica, a ver cómo predica, a ver cómo viene vestido hoy el pastor, la pastora, a ver si se han echado la colonia que yo le regalé, a ver si se han probado los tacones que yo le regalé, y un largo etcétera. No es un lugar de entretenimiento. La iglesia es un lugar de entrenamiento. La palabra se parece, pero puede haber confusión. Entrenamiento es aquellos que van, ¿verdad, Luis? Al kickboxing ese y se entrenan con una misión. Me entreno para ser mejor. Voy a los estudios porque quiero aprender de la palabra. Voy a la célula porque quiero compartir de mi proceso con el Señor. Voy a los jóvenes porque quiero disfrutar de lo que el Señor me ha dado en esta etapa de mi vida. Voy a los cultos de oración porque necesito orar, porque tengo peticiones. Voy porque lo necesito. Es un lugar de entrenamiento. Pero luego el entrenamiento hay que ponerlo en práctica. ¿De qué les sirve a los futbolistas estar todos los días de la semana entrenando si luego no juegan ningún partido? Yo creo que de nada, ¿verdad? Así que, de la misma manera que nosotros vamos a la iglesia con un propósito, el propósito fundamental, repito, se encuentra en Mateo capítulo 28, versículo 19. Id y predicad. Salid de la iglesia. Llamados a las necesidades que hay fuera. Y sabes, fuera de la iglesia hay muchas más necesidades que dentro de la iglesia. Tú crees que dentro de la iglesia hay necesidades, ¿verdad? Porque somos muchas personas y cada uno tiene un problema distinto. Por lo cual hay necesidades dentro. Pero cuenta cuántas cabezas hay, cuenta cuántas sillas hay dentro de la iglesia y empieza a contar cuántas sillas hay fuera de la iglesia. Cuántas cabezas hay fuera de la iglesia. Si hacemos la pesa, la balanza esta, veremos que hay mucha más necesidad fuera. Por lo cual, termino con esto. Iglesia, eclesía, llamados hacia afuera. Nuestra misión es ir fuera de las cuatro paredes, pero permanecer siendo iglesia. Seguir siendo iglesia. Es decir, teniendo a Dios como principal, saber que tenemos un inicio de nuestra historia y que le pertenece al Espíritu Santo, saber qué hábitos tenemos que hacer, saber qué tipo de características tenemos que cumplir como buena iglesia, la palabra de Dios, las enseñanzas, la doctrina, la oración, la ayuda a los necesitados y un largo etcétera. Y sobre todo que nunca se nos aparte de la vista, de la mirada, los perdidos. Porque Cristo nos llamó al perdido. Él vino a por los perdidos. Y así como la oración de Cristo, y con esto termino, cuando Cristo habló con el Padre y dijo, yo no soy del mundo, como ellos tampoco son del mundo. Dice, pero como tú me has enviado al mundo, Padre, yo también los envío a ellos al mundo. Es decir, no pertenecemos a este mundo, a este sistema lleno de pecado, pero Dios nos ha enviado porque Él cree que tú y yo, aunque a veces nosotros no nos lo creemos, Dios sí que cree que tú y yo somos capaces de rescatar a alguien. Y no por nosotros, porque el único Salvador es Cristo. Pero quiere utilizar a su iglesia, llevándola hacia afuera, llevándola a las calles, para poder predicar de la palabra de Dios, del amor de Dios y de que hay posibilidad. Amén. Pues hasta aquí el estudio de hoy. No sé si alguien quiere preguntar algo, ¿hay alguna duda? ¿Algo que he dejado ahí a medias? ¿O alguien que quiera aportar que me he pasado por alto? ¿No? Bueno, un puntito. Decía Barti que la iglesia pertenece a Jesucristo, ¿vale? Él es el dueño y Él es el Señor. Y decíamos que la iglesia se comenzó a ser iglesia en Pentecostés. Pero hay un detalle que tenemos que tener bien claro, y es que
La iglesia nace después de la muerte, de la resurrección y de la ascensión de Cristo al cielo, ¿vale? Porque tanto la muerte como la resurrección como la ascensión son las pruebas de que Dios Padre admite, acepta el sacrificio de su Hijo en propiciación por nosotros. Lo traduzco a palabras nuestras. Esto es lo que marca que Dios acepta el sacrificio de Jesús y nos hace ser salvos, ¿vale? Por medio de él. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario, si no hubiera resucitado aunque hubiera muerto, aunque hubiera muerto, hubiera resucitado y no hubiera sido ascendido al cielo en gloria, no habría iglesia. Era necesaria la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo al cielo, ¿vale? Ese es un detalle que se ha pasado por alto y quería recalcarlo. Amén. Claro que sí. Muchas gracias, Mari. Dicho esto, terminamos aquí entonces con esta reunión. Vamos a orar para despedir. Amén. Y hasta aquí la reunión de hoy.